Bueno, buenos días a todos. En nombre del Círculo Nacionalista de Santiago del Estero les doy la bienvenida a esta primera charla con la cual vamos a dar inicio a un breve curso de formación política basada en un libro clásico del pensamiento católico, que es el libro El orden natural de Carlo Saccheri. Carlo Saccheri fue un eminente filósofo católico que fue cruel y vilmente asesinado por el ERP en la década del 70, del año 75, por ahí. Escribió este libro que es tenido por un libro de doctrina social, un pequeño compendio de doctrina social, pero que no es solamente eso, sino que es un verdadero tratado de filosofía política, tal como lo dice un gran filósofo realista cordobés, el doctor Alberto Caturelli. La primera edición de este libro tiene más de 50 años, es decir, es un libro que se publicó en otro contexto, en otra sociedad, pero que sin embargo tiene una gran vigencia, ya que es un libro de permanente consulta de todas las personas que se interesan por las cuestiones filosóficas, políticas, económicas, jurídicas, sociales y culturales. Y la razón de su vigencia la podemos ver, podemos constatar con solo mirar el índice del libro. En el índice podemos ver que Saccheri aborda una serie de temas muy diversos, pero que son fundamentales para constituir o para estructurar, mejor dicho, una formación cultural en diversos ámbitos que van a servir para poder entender el mundo moderno y confrontar con los errores modernos. El libro en sí está estructurado en 50 capítulos que por su temática se pueden agrupar en 5 partes. Una primera parte va del capítulo 1 al 6, y en la cual Saccheri habla de todo lo que se refiere al apostolado social de la Iglesia. En una segunda parte que va del capítulo 7 al 11, Saccheri habla de la relación entre la naturaleza y el orden, y ahí fundamenta el por qué existe un orden natural en las cosas, un orden querido por Dios que se refleja, ¿no es cierto?, en la sociedad. En la tercera parte, que va del capítulo 12 al 17, Saccheri se extiende sobre las ideologías modernas que atentan contra el orden natural y cristiano en la sociedad temporal. Específicamente se aboca de las ideologías liberales y socialistas y, digamos, de sus variantes. En la cuarta parte, que va del artículo 18 al 38, Saccheri expone cuestiones de índole socioeconómicas. Ahí va a ver sobre el tema de la propiedad privada, el salario justo, la ley de reciprocidad de los intercambios, el principio subsidiario. Y en la última parte, capítulo la parte quinta, que va de los capítulos 19 al 50, ya Saccheri habla de cuestiones jurídicas políticas, como por ejemplo el tema de la soberanía popular, el tema del bien común como rol del Estado, etc. Nuestro expositor, Félix Paván, va a comenzar obviamente por la primera parte del libro, que es, como les decía, la referida a
al apostolado social de la Iglesia, es decir, a la acción de la Iglesia en el orden temporal. ¿Cuáles fueron las consecuencias del Evangelio en la sociedad temporal? ¿Cuáles fueron los frutos de esta iluminación de la sociedad temporal por la luz del Evangelio? En las próximas reuniones, Dios mediante, vamos a tratar de completar todos los temas tratados por el libro, ¿no? Así que los dejo en compañía del expositor. Empezamos con una breve introducción y después vamos de lleno al libro. Primero empezamos con una imagen. Imaginen un barco a la deriva, con las velas rotas, el timón quebrado. La tripulación discute, grita, cambia de capitán cada 2 minutos. El barco sigue yendo directo hacia las piedras. Ese barco es nuestra sociedad actual. Y la tripulación es la política, que no sabe o no quiere reparar lo que está roto. Pretender que no saben otros es un engaño. La reconstrucción de la patria comienza aquí, ahora, con nosotros. Primero, con la formación. Tenemos que formarnos para pensar rectamente, para discernir qué es lo verdadero y lo falso, qué es lo justo, qué es lo inicuo. En segundo lugar, ya saliendo de nosotros mismos, tenemos que formar a nuestros hijos para que no crezcan como hojas secas que son arrastradas por cualquier viento, sino para que sean fuertes quebrachos, que no importa qué tan fuerte sea la tormenta, se van a mantener firmes, incólumes en la verdad. También tenemos que formar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a todo aquel en el que podamos tener una cierta influencia. Mostrar lo que es todo esto, que descubran que todavía existe la verdad, la justicia, y que no son simples añoranzas de un pasado que no vuelve. Y luego tenemos que obrar perfectamente cada uno en su posición. El que es padre de familia, que sea perfecto padre de familia, el que es abogado, médico, que cada uno sea perfecto en su profesión. Tenemos que crear ambientes donde se respire, se converse la sana cultura, la filosofía, la verdad. Porque si no hay núcleos vivos, no hay nada que pueda trascender el tiempo, que siga adelante. Y capaz que no vemos nosotros los resultados, capaz que toma 2, 3 generaciones y uno dice, ¿para qué voy a empezar algo si no lo voy a ver yo? Y justamente lo contrario, esto es lo que nos tiene que alentar a empezar hoy. Si queremos que algún día haya algún cambio, algo en pie en esta sociedad, tenemos que empezar hoy, nosotros mismos. Tenemos que grabar esto en nuestras almas. Hablar de orden natural, hablar de verdad, no son ideas muertas, son cosas reales. Es la ley permanente que Dios ha grabado en la creación y que espera hombres y mujeres dispuestos a vivir y defender esto. Tenemos que generar ambientes donde reina la verdad, la belleza, la justicia y dejar de lado toda excusa. Esto no se negocia, el orden natural es tal, existe, es algo tangible, nuestras razones pueden llegar a ello y nosotros con este curso nos comprometemos a abordar de una manera humilde, pero todo el libro que es un gran compendio de principios del orden natural en la sociedad. Voy a dar una pequeña semblanza de Sacheri. Nace en 1933, muere en 1974, fue un filósofo y profesor argentino, defensor firme de la tradición católica, conocía mucho de filosofía y él no tiene mucho tiempo en su vida para hacer grandes obras profundas porque apenas estaba levantando vuelo en el ambiente de la filosofía y lo matan de manera totalmente injusta. Es autor de 2 libros principales. O sea, cuando uno dice Sacheri, uno se le viene a la cabeza 2 libros. Uno es El orden natural, donde expone, como dijo Edgardo, todos los principios del ordenamiento natural. Y otro libro, La Iglesia Clandestina, que por ese libro es que le toman mucha bronca. La Iglesia Clandestina. Y el haber sellado con su sangre
su obra, nos da la idea de que él no tenía un compromiso puramente especulativo y académico, sino que vivía con coherencia lo que escribía. Él vive de lo que piensa, vivió de lo que pensaba. Fue asesinado el 22 de diciembre de 1974 por la Depression. Ofrece su vida como testimonio de la verdad. Ahora un pequeño esquema ahora del curso. En este ciclo de conferencias trataremos de apuntar a las bases de la doctrina social de la Iglesia. Se ve en el libro, tiene 50 capítulos, pero ha sido escrito más que como un tratado, es escrito como artículos. Cada capítulo tiene 2, 3, 4 páginas, los más largos. Eso es un esbozo de lo que es toda la doctrina de la Iglesia sobre temas sociales. Da principios y, bueno, para que uno, partiendo de este libro, profundice los temas. Vamos a hablar del origen de la doctrina social de la Iglesia, de la ley natural. Después, en otra conferencia, veremos a la Iglesia frente a las diferentes ideologías, frente al liberalismo, al capitalismo, al comunismo, al socialismo, frente a la revolución. Pasaremos un poco más allá y hablaremos de la propiedad privada, del trabajo, del salario justo, la empresa, la reciprocidad de los cambios, el corporativismo, la organización sindical. Siguiendo, veremos todo lo que se refiere al dinero, a la moneda, al crédito, a la economía. Y finalmente nos adentraremos en lo que es la sociedad política, la autoridad, el bien común, principio de subsidiariedad, la función del Estado, la soberanía política, la forma del gobierno, la resistencia a la autoridad y la relación entre Iglesia y Estado. Todo eso sería como un pantallazo general, un esbozo de lo que va a ser las diferentes charlas. En principio hemos organizado que sean 5 charlas, pero me parece que van a ser más charlas porque hay algunos temas que merecen ser esbozados en 2 o 3 conferencias. Así que ahí veremos la disponibilidad de la biblioteca, pero una vez al mes va a ser seguro y quizás sea 2 veces al mes. Nos entramos con el primer capítulo del libro, que es la Iglesia y lo social. La Iglesia, desde sus comienzos, ha influido en la sociedad, desde sus orígenes. Es lo que se llama la dimensión social del apostolado, y eso se ve ya desde la misma epístola de San Pablo. Podemos dividir esto así a grosso modo en 3 etapas, dejando muchas cosas de lado. Empezamos con el cristianismo primitivo. El distintivo de los cristianos es la caridad fraterna. Ya se ve en los Hechos de los Apóstoles que se refieren a los cristianos como gente que vivía de la caridad. En su dimensión social vemos, por ejemplo, por tomar un tema en particular, la transformación de la esclavitud, ya desde la epístola de San Pablo, que termina por su abolición. Cuando se entra en la época de relativa paz, vemos a los santos padres plantando las bases de la economía, de la política y hasta un esbozo de lo que luego sería la doctrina social, los fundamentos de lo que iba a venir. En particular, por nombrar un autor, está San Agustín, con la ciudad de Dios, que marca los cimientos de lo que iba a ser la cristiandad. Pasamos a una segunda etapa, que es la cristiandad medieval. Con la crisis y caída del imperio, Europa se convierte en un mosaico de diversos pueblos. Uno ve un mapa de la Europa imperial, uno ve todo el imperio arrancando al sur y arriba algunas tribus, pueblos. Cae el imperio y el mapa se transforma en un mosaico de pequeñas ciudades, pequeños pueblos que estaban todos ahí en guerra entre ellos, no había una unión clara. Y poco a poco, por la fe, se va unificando Europa. La caridad cristiana se traduce en obras concretas, las obras de misericordia en instituciones. Voy a ejemplificar esto con 6 obras de misericordia y las instituciones que se encarnan. Por ejemplo, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Esto genera lo que son los albergues, hospitales, órdenes mendicantes, pozos públicos, fuentes. Si nos vamos a una edad previa al cristianismo, todas estas cosas no existían. Quizá había alguno que otro en alguna cultura, algún esbozo de esto, pero como tal no existía.
Si uno ve, por ejemplo, de un emperador pagano, Juliano el Apóstata, que él propone en su imperio imitar un poco de algunas obras del cristianismo. Por ejemplo, es que imitar un poco la liturgia, pero sobre todo las obras de caridad, los hospitales, todo eso. Y la gente se le ríe porque dice, ¿por qué vamos a tener cuidado de los niños chicos, de los ancianos, si son una carga para la sociedad? Lo veían como carga. O sea, eso es realmente obra de la caridad cristiana que transforma la sociedad. Los monasterios y las órdenes ofrecían comida a los pobres, a los peregrinos, y en muchos lugares a día de hoy siguen. Hay un montón de relatos de gente que hace allá en España el Camino a Santiago, y realmente durante todo el camino visitan iglesias o el mismo casa de vecinos y le dan albergue, le dan comida, le dan techo para poder hacer todo el camino tranquilos. Otra obra de misericordia, vestir al desnudo. Surgen las cofradías de la caridad, las limosneras, eran instituciones organizadas a estos fines, como actos de justicia y piedad. Visitar a los enfermos no eran vistos como una carga en la sociedad. Surgen órdenes hospitalarias como los caballeros de San Lázaro, los hermanos de San Juan de Dios, que veían en el enfermo la imagen viva de Cristo. Enseñar al que no sabe. Surgen las universidades, escuelas monásticas, catedralicias. Solo este tema da para libros y conferencias. Todo el tema de la educación, las universidades, es un tema impresionante. Sobre todo ver también en América, por ejemplo, llegan los españoles y al poco tiempo ya ves universidades fundadas en América. Una obra propiamente cristiana. Corregir al que yerra. Surgen tribunales eclesiásticos, la Inquisición, y en cierto modo la confesión la podemos ver en esto desde un punto de vista social. Son organismos que buscan no la condena del acusado, sino que se conviertan, que vea el error y se corrija. Un ejemplo de prisión antigua, para dar un esbozo de lo que era antes de la transformación que supone el cristianismo, es ir a Roma a la prisión mamertina, que es donde estaba preso San Pedro en Roma. Si uno la visita, es un pozo cavado y los tiraban ahí, estaban ahí, un pozo de piedra con un orificio por el que le pasaban comida, algo de luz, y estaban ahí esperando la condena. Era un trato totalmente inhumano. Eso viene a cambiar el cristianismo. Y otro, perdonar injurias. Modera el comportamiento incluso entre los pueblos. Si un príncipe vecino toma de más y dice alguna cosa de mí, yo no voy a agarrar a todas mis tropas y salir a arrasar el pueblo. Podemos verlo como una regulación en procesos, juicios, castigos, una regulación en guerras, todo lo que se trata de la guerra justa y el trato entre ciudades. Surgen orfanatos, asilos, dispensarios. La caridad cristiana impregna toda la orden social. Desde un punto de vista económico, surgen talleres, gremios profesionales. Son gente que se junta por profesión para crecer y defenderse. Había una descentralización en comunas, municipios, funcionaba todo el sistema de fueros. La Iglesia aparece como árbitro internacional. Es en este contexto que florece el arte, la ciencia, la filosofía, las humanidades. Todas las ramas del saber y el obrar tienen su origen en este estado de cosas. Y una tercera etapa, ya en los tiempos modernos, a partir del Renacimiento podríamos decir, la Iglesia preside el desarrollo de ciencias, artes, infunde un sentido misionario a los descubrimientos y las conquistas. Todo lo que es la evangelización de América es una obra impresionante. Y Carlos V, que era el amo del mundo en el sentido práctico, frena todo lo que es la evangelización y llama a los sabios del reino para ver la licitud y los justos títulos sobre esta obra. ¿Por qué? Porque era un emperador que tenía conciencia, tenía alma y sabía eso. Surge el derecho de gente con Victoria, surge la doctrina revolucionaria y contra esto la cuestión social. Frente al capitalismo en formación, nos dice Sacheri, la Iglesia retira incansablemente la prohibición de la usura, con documentos como la bula Detestabili de Sixto V, 1586, o la bula Vix Perennis de Benedicto XIV, 1745.
Denuncia enérgicamente la supresión de los derechos de reunión y de asociación y la disolución de las organizaciones gremiales existentes por imposición de la ley de Chapelier dictada por la Revolución Francesa. Esta ley había sido promulgada el 14 de junio de 1791 en plena revolución. Instaura la libertad de empresa y prohíbe los gremios y cualquier organización laboral. Los obreros no podían juntarse, no podían organizarse, negociar colectivamente. La prohibición de la organización obrera deja a los trabajadores en una posición de desventaja frente al empleador, dificultando la defensa de sus derechos laborales. La cuestión social acababa de nacer. Las nefastas consecuencias del liberalismo económico y político ensombrecieron el surgimiento del romántico siglo XIX, con la miseria de cientos de miles de hogares obreros, del empobrecimiento de las clases medias, en beneficio de una burguesía próspera que logró adueñarse del poder político, destronando a los reyes en nombre de un pueblo soberano. Por su parte, la Iglesia, defensora del orden natural y los derechos, se aprestó a combatir con nuevas armas a los enemigos de la fe y la civilización. Esto sería un resumen del primer capítulo del libro. Luego el autor nos habla más bien de la cuestión social, la Iglesia y la cuestión social en el siglo XIX. Entonces, un segundo punto. Comienza el autor: como lo han reiterado incansablemente los pontífices, sobre todo desde Pío IX, los grandes males de la civilización moderna provienen de las erróneas ideologías que se difundieron en las naciones occidentales. La crisis intelectual dio paso a la corrupción de costumbres, y esta última origina una serie aún inacabada de crisis políticas y sociales, guerras civiles internacionales, cuya más reciente estaría configurada por la guerra subversiva. Hay que ver la etapa en la que dice eso. El libro es escrito en los años 70, así que es en ese contexto en el que está escribiendo. Si el libro fuera escrito hoy, veríamos como más reciente, otra configuración. Lo que nos quiere decir aquí el autor es que se plasman ideologías de laboratorio como ideología falsa, y del laboratorio se lo quiere plasmar directamente en la sociedad. En vez de estudiar la sociedad, la naturaleza, cómo funciona, y en base a eso hacer toda una doctrina, la revolución hace una doctrina de laboratorio y quiere que la sociedad responda a su ideología. El siglo XIX podemos llamarlo el siglo de las revoluciones, en todo ámbito. La caída del antiguo régimen, continúa Sacheri, de las monarquías europeas, como consecuencia de la Revolución Francesa, perturbó profundamente el orden social, sumando a las consecuencias desastrosas del liberalismo la inestabilidad de los regímenes políticos. El profundo cambio tecnológico que ocurriera principalmente a lo largo del siglo XVIII y que se conoce con el nombre de Revolución Industrial, contribuyó singularmente a aumentar los desequilibrios sociales existentes bajo el absolutismo monárquico. Todo esto se da con el auge del enciclopedismo, del iluminismo y la formulación del liberalismo. Vamos a hacer otra imagen de la situación en ese momento. Tenemos un fuerte avance tecnológico, el que causa la revolución industrial. Ocurre la revolución industrial, resulta en una burguesía que acumula poder en detrimento de todas las clases, obrera, media y hasta la nobleza de la época. El autor dice que esto es lo que da lugar al fenómeno conocido como proletariado. En esta época hay una notable deserción rural, con su consecuente concentración urbana. Todos los que vivían de cultivo de los campos van a la ciudad a probar suerte. Con esto de la industria creciente, de todo esto, van a probar suerte en condiciones misérrimas laborales, de abuso y pauperismo. Surge en esto la necesidad de unirse entre los obreros para defender sus intereses. Y esto, nos dice el autor, se da de dos maneras. Por un lado, la corriente socialista, y por otro lado, la corriente sindicalista. Son como las dos grandes corrientes que surgen en esa época. Sacheri en esto distingue tres etapas en la cuestión social.
cada una toma la etapa anterior y le agrega algo nuevo. En una primera etapa se concentra, lo principal fue el pauperismo del proletariado industrial. Esto lo conocemos como la cuestión obrera. Es la etapa de las revoluciones industriales, caracterizada por jornadas laborales de hasta 12 o 16 horas, sin protección de ningún tipo, con salarios de subsistencia, condiciones insalubres. Una segunda etapa sobre esto, que fue más bien el problema de la atomización de la estructura comunitaria en un conglomerado de individuos ante un omnipotente e indiferente Estado y la opresión de los poderosos. Desaparecen todos los cuerpos intermedios, es un problema de los artesanos, de la población rural, crisis de la familia, de la clase media. En otras palabras, el autor nos dice que este es el problema del capitalismo, ya una segunda etapa. Y hay una tercera etapa, hacia 1930, donde se internacionaliza todo, con crisis financieras, que es la cuestión del subdesarrollo y de las desigualdades. Tenemos que pensar que el autor dice que esta es la etapa actual, digamos, dicho por el momento en que él escribe, pero si él lo hubiera escrito hoy, en esta época, yo creo que hubiera hablado de una cuarta etapa, que es la que estamos nosotros, con la globalización, la revolución tecnológica, la economía tal como la vemos en la actualidad, su polarización en corporaciones, élites financieras, digitalización, en la que se consolidan organismos supranacionales, que hay personas que logran condicionar la actividad de estados enteros. Eso podríamos decir que es una cuarta etapa que está para estudiar, porque todavía vivimos en esta etapa inmersos. La Iglesia en cada momento diagnosticó la causa de los males y dio principios certeros y permanentes de toda auténtica organización social. Trabajó en un doble plano, en el plano de la teoría y en el plano de la práctica. En el plano teórico encontramos todo lo que conocemos como la DSI, la doctrina social de la Iglesia. Está implícita en el Evangelio desde el dar al César lo que es del César, pero se transforma desde León XIII en un cuerpo doctrinal. No es que León XIII haya sido el primer pontífice en escribir estos temas, si vamos a ver, hay muchos, pero es el primero que le da la forma de un cuerpo doctrinal. En el ámbito de la práctica, esto se traduce a estos principios a obras concretas, centros de estudio, mutuales, sindicatos católicos, etc. Aquí el autor nos nombra dos ejemplos concretos de esto, de cómo se traducen los principios de la doctrina social a la práctica. El principio dice León Harmel, en Francia, que era un industrial textil. Él estudia y pone en práctica hasta los detalles los principios enunciados en el Rerum Novarum, demostrando que incluso en su edad, en la modernidad, los principios eternos de la Iglesia son válidos. En Argentina podemos ver al padre Grote, que sentó las bases para un sindicalismo católico, inspirado en la idea de las corporaciones medievales, donde patrones y obreros colaboraban en caridad. Estos dos ejemplos no cayeron ni en el individualismo liberal ni en el colectivismo marxista. Y nos dice el autor que hay muchos otros personajes que se podrían estudiar. Esto con respecto al tema de la cuestión social en sí misma. Luego el autor, en un tercer capítulo, nos habla del porqué de la doctrina social. Comienza diciendo que muchas personas se sorprenden al constatar que la Iglesia Católica interviene con frecuencia en el campo de los problemas económicos, sociales, políticos y culturales, mediante una serie de documentos del magisterio, alocuciones, encíclicas, etc. Uno podría pensar que la Iglesia tiene que hablar solo de Dios y el resto no le compete. Pero si vamos a lo concreto, el magisterio ha hablado de otros temas. Se pregunta el autor si esta es una limitación de la Iglesia. En razón de su misión sobrenatural, continúa diciendo después, la Iglesia debe velar por todos los valores y actividades que puedan afectar, de manera directa o indirecta, el progreso religioso de los hombres. Su campo específico, sí, es lo que hace directamente a fe y moral. En otras palabras, el ambiente propio del magisterio es la fe y las costumbres, pero también todo lo que de algún modo se refiere a esto.
Por dar un ejemplo burdo, por ejemplo, el ambiente de un matemático son los números. 2 más 2, 4. Ahora, si un diccionario de un país dice que 2 y 3 se refieren al mismo número, el matemático puede decir, no, mira, mi ámbito no es la semántica, pero el 2 es una cosa y el 3 es otra cosa, porque me está afectando los cálculos. Sería como una analogía propiamente a la doctrina de la Iglesia. Es por esto que ha elaborado toda una doctrina social. Decimos doctrina porque presenta las 3 características de una doctrina. Es una síntesis especulativa, la Iglesia da todo un compendio de principios de alcance práctico. O sea, no son principios teóricos para estudiar, decir que bonito esto, sino son para llevar a la práctica. Y son moralmente obligatorios. Dice Pío XII que obliga en conciencia a vivir y obrar en conformidad a estos enunciados. El punto de partida o la fuente de esta doctrina es doble: la de revelación, por un lado, y la ley natural. Sobre este doble fundamento, la Iglesia formuló los principios arquitectónicos del orden social recto, es decir, de todo ordenamiento humano. Esto con respecto a la doctrina social en sí misma. Después el autor nos habla del magisterio, porque hemos estado hablando de que todos estos principios salen de las encíclicas de la Iglesia, pero las encíclicas son parte del magisterio. Nos habla bastante del magisterio. Hay pocos puntos aquí de este capítulo que en realidad me interesaría comentar, sobre todo la naturaleza de qué es lo que entendemos por magisterio. Porque dice, bueno, que si es orden natural, uno pensaría, bueno, pues basta con que yo me concentre, vea lo que mi propia naturaleza me dice y ya está. Y no funciona así. Aquí el autor nos habla de que para aprender en cualquier orden de la vida, por ejemplo, biología, química, letras, lo que sea, en todo orden hace falta un maestro y disposición en la persona para aprender. Toda ciencia o arte se aprende con un maestro al frente, que es el encargado de guiar, enseñar y corregir. Y lo mismo ocurre aquí. El magisterio, que en cuanto tal es la enseñanza oficial de la Iglesia, su objetivo principal son las verdades de salvación. Pero como la fe sola no alcanza, el catolicismo afirma que los hombres han de cooperar activamente con Dios en su propia salvación. Por eso dice San Pablo que la fe sin obras es una fe muerta. La fe debe traducirse en obras concretas. Y en esto, por ejemplo, podemos ver los 10 mandamientos, el sermón de la montaña, que no es simple enseñanza teórica, sino es un código de conducta. En muchos casos no hace sino ratificar aquellas cosas que la luz natural de nuestra razón alcanza. Por ejemplo, el no robarás, no asesinarás, eso es ley natural, y la Iglesia lo que hace es ratificarlo por su autoridad. Esto de ratificarlo es lo que hace la doctrina social de la Iglesia. No es que viene por revelación y es tal que Dios le impone, sino que el mismo orden natural de las cosas nos lo da, y la Iglesia lo que hace es estudiarlo y enunciar sus principios y ratificarlo con su autoridad. Eso es básicamente lo que habla del magisterio. Después tiene un punto acerca del valor de las encíclicas sociales. No sé qué valor tiene para nosotros. En todo este capítulo hay 2 puntos principales, me parece, que es, al principio, cuando habla de qué son las encíclicas, el autor dice que a partir del pontificado de Gregorio XVI, el magisterio romano ha empleado cada vez más frecuentemente ciertos documentos, denominados encíclicas. Estos documentos contienen una exposición doctrinal completa. O sea, siempre que hablamos de encíclica, el Papa lo que hace es enunciar principios, un cuerpo doctrinal, una exposición doctrinal, sobre ciertos temas cuyo esclarecimiento o reafirmación aparece como exigido por las circunstancias. En esto entra, por ejemplo, la gran encíclica social que es la Rerum Novarum. Si uno la lee, ve que el Papa lo que hace es enunciar una serie de principios y algunas aplicaciones al final. Pero es un cuerpo doctrinal. Cuando hablamos de encíclicas sociales, nos referimos a esto. Es un cuerpo doctrinal que nos da los principios rectores del cuerpo social auténticamente humano.
en lo económico, social, político y cultural. Juzgan si la base de un orden social existente está de acuerdo con el orden inmutable de Dios creador y redentor que ha promulgado por medio del derecho natural y la revelación. En otras palabras, la Iglesia interviene sí en el campo social, siempre y cuando, en la medida que éste se vincula al orden moral. Ese es el principio rector de todo esto. En un sexto capítulo, el autor nos habla de cómo interpretar los documentos pontificios. Esto es interesante, pero lo podemos resumir en pocas palabras. Si tomamos una encíclica, lo primero que vemos es el encabezado de la encíclica. Todas las encíclicas están dirigidas a los obispos. Y uno dice, bueno, si comienza a los obispos, dice, bueno, no es para nosotros, no tenemos que leerlo, no podemos pensar y chao, la deja de lado. Pero no. Está dirigida a los obispos porque ellos son los encargados de leerlas, estudiarlas, desglosarlas, profundizarlas y luego transmitir esos principios. Y si ve algo de alguna aplicación más concreta en su lugar, desglosa más bien principios por un lado o por otro. Pero es en última instancia a los laicos a quienes están dirigidas las encíclicas sociales, puesto que son los encargados de llevar a la práctica este cuerpo doctrinal. Ahí establece 7 reglas de interpretación. No voy a enunciar nomás. Primero, establecer el texto auténtico, eso se hace con todo documento. Las encíclicas son escritas en latín y a veces las traducciones pueden ser o tendenciosas o equívocas, peligrosas por un mal lenguaje. Si por ejemplo un traductor que está acostumbrado a textos deportivos agarra y quiere traducir una encíclica, no va a usar el lenguaje más propio y adecuado para la encíclica. Siempre lo mejor es volver al texto auténtico. En segundo lugar, ver las expresiones que usa, ver los matices, porque a veces habla de manera directa y otras veces está usando imágenes. Verificar con paralelos, constatar a luz de otros documentos, interpretar de toda la parte, de la parte del todo, tener en cuenta las circunstancias que rodean al texto, distinguir entre la parte doctrinal, que son los principios, que esos son inmutables, y la parte práctica, que eso puede cambiar en el tiempo. Y aclarar el texto a la luz de la sana filosofía y teología. Eso con respecto a esto. Y el séptimo, y es el último de los temas que vamos a tratar hoy, este sí es el más interesante de lo que vemos ahora, que es ya una entrada al tema propio de lo que se va a tratar el resto de las conferencias, es acerca de si existe o no un orden natural. Y dice, bueno, esa pregunta, ¿existe o no? Hay dos respuestas, como parece sí y no. Si decimos que no, bueno, cerramos el libro y nos vamos a la casa porque no valdría la pena estudiar nada si no hay un orden natural en las cosas. Pero, no sé si para bien o para mal para ustedes, existe un orden natural, así que esto va a seguir adelante. La cultura moderna perdió toda noción de orden al desvincularse de la realidad de las cosas, de la realidad cotidiana. El común denominador de la filosofía moderna es la negación de un orden natural. Cualquier filosofía moderna que uno agarre parte de una negación del orden natural. Aquí el autor nos da 3 ejemplos. Pone el materialismo positivista, el relativismo y el existencialismo coinciden en negar la regularidad, la constancia, la permanencia de la realidad y en particular la existencia de una naturaleza humana. Y deja el orden social, natural, que sirve de fundamento de las normas morales y de las relaciones sociales, lo deja, tiene una negación, a veces implícita, a veces explícita, pero en el fondo hay una negación del orden natural. El materialismo positivista sostiene que el único principio de todo es la materia. Es la gran fuerza detrás de todo, el azar cósmico. Niega la existencia de un Dios y una inteligencia ordenadora del mundo. Para el autor nos dice que, en un resumen, que el materialismo positivista niega la existencia de un orden de cosas, de todo el azar. En resumen. Luego el autor nos habla de
la corriente relativista, que niega la existencia de la realidad permanente, niega toda verdad trascendente, todo valor de moral universal, y plantea que todo es relativo a su tiempo, lugar y cultura. Prácticamente todo es cambio. Lo que ayer era verdad, hoy es mentira. Lo que hoy nosotros decimos que es verdad, y bueno, mañana capaz que ya no, porque la verdad cambia con el tiempo. Eso es lo que plantea el relativista. Y el existencialismo plantea que todo es contingente. Por ejemplo, Sartre niega la existencia de una naturaleza humana. Es el hombre quien se construye a sí mismo a través de su libertad. No hay un orden, no hay un sentido, no hay moral. ¿Cuál es el problema de fondo de todo esto? Se concentran solamente en la existencia del cambio, pero en vez de afirmar, como hacían los filósofos griegos, que si hay un cambio, tiene que haber un sujeto de cambio, ellos niegan el sujeto de cambio. Sí, niegan una naturaleza por debajo de esto. Un problema que se ha resuelto hace más de 2000 años en Grecia. Niegan que el que hoy es niño mañana sea hombre sin dejar de ser él. La experiencia nos dice que el peral da peras, concluye el autor, y no da manzanas, y que un nogal no le podemos pedir peras, y que una vaca da siempre terneros. Esa es la conclusión de este capítulo que da el autor. Y veamos esto a la luz del sentido común. Vamos al campo un momento y observemos. Si yo en el campo veo un ternero que tiene 2 cabezas, un perro que tiene 5 patas, no voy a pensar que es una raza rara, particular. Yo veo eso y lo primero que pienso es que es un animal defectuoso. Pues veo que todos los animales tienen una cabeza y este ternero tiene 2 cabezas. Si mi vaca da terneros y viene el vecino y me dice que se los tengo que entregar todos porque sí, yo no se los voy a dar feliz y decir sí, te corresponden. Yo voy a pensar que si me lo saca es una injusticia. O sea, veo que hay un cierto orden de cosas. El sentido común nos da una evidencia de la existencia de un orden natural y universal. Distinguimos lo que es enfermo de lo que es sano, lo que es loco de lo que es cuerdo, de lo justo de lo injusto, sin que nadie tenga que venir a enseñarnos. Si yo, por ejemplo, pongo esta mesa al revés, si hubiera puesto esta mesa al revés para dar la conferencia, también me hubiera dicho que estoy loco. O sea, ¿qué sentido tiene una mesa que está al revés si yo la quiero así para apoyar el libro, para apoyar los apuntes? Usando solo el sentido común veo que hay un cierto orden en las cosas. Nuestra inteligencia capta un orden. En el cielo veo los planetas, las estrellas, las estaciones del año. En el ámbito de la biología, los que estudian un poco de química, podrá ver que hay un orden realmente maravilloso en todo lo que es estructuras químicas. Concluye el autor este capítulo con una frase que me parece genial. Dice, todo es relativo, salvo el propio relativismo. Eso contra los relativistas. Como resumen, conclusión de esto, podemos decir que la Iglesia, desde sus orígenes, ha tenido una profunda dimensión social, que no solo transformó la conducta individual, sino también el orden político, económico, social y cultural de las sociedades. Su calidad viva se tradujo en obras concretas, hospitales, gremios, orfanatos, instituciones educativas, jurídicas, que sentaron la base de la civilización cristiana y la convivencia basada en el orden natural. Frente a las crisis y transformaciones de la edad moderna y contemporánea, la Iglesia no solo advirtió con claridad los peligros del liberalismo, del capitalismo y de toda la doctrina revolucionaria, sino que formuló una doctrina social íntegra, fundada en la revelación y la ley natural. Esta doctrina ofrece principios permanentes para el correcto ordenamiento de la sociedad. Por último, la cultura moderna ha perdido la noción de orden natural, víctima del materialismo, relativismo, existencialismo, entre otras corrientes. Que todo esto, en el fondo, niega la esencia de la naturaleza permanente de las cosas. Y si negamos la naturaleza de las cosas, estamos negando la base indispensable para cualquier norma moral. Si yo quiero construir un edificio, no lo voy a hacer en un terreno que tiembla cada 2 por 3. Yo necesito una base firme para poder edificar algo. La experiencia común y el sentido común,
nos muestran, sin embargo, que existe un orden natural universal que distingue lo sano del enfermo, lo justo del injusto. Y esto es la fuente de toda verdadera civilización. En las siguientes reuniones nos adentraremos en el concepto de orden natural, derecho natural y en la posición de la Iglesia respecto a las diferencias de ideologías. Hasta aquí sería esto. Ahora vamos a dar un pequeño recreo y después vamos a dar una ronda de preguntas o dudas o aportes, lo que quieran hablar. Yo feliz cuando hablaba en la última parte de cómo Saccheri va a refutar las ideologías modernas que atentan contra el orden natural cristiano. A mí me parece interesante precisar los conceptos de ideología y de doctrina. El orden natural presenta una doctrina que está conformada por los principios que se extraen justamente de la realidad. Por eso es una doctrina. Una doctrina son los principios emanados de la realidad. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? El hombre es un animal racional. Ese es un principio, una definición de cual se van a derivar un montón de consecuencias. Entonces, son, digamos, verdades evidentes, o que la razón descubre por sí sola del orden natural. En cambio, las ideologías son, pero a priori, porque son abstracciones racionales que no son tomadas del orden natural, sino que son tomadas de aspectos relativos y del orden natural. Por ejemplo, en el orden natural tenemos que el hombre es un ser libre, pero cuando se toma ese concepto de la libertad y se lo exalta y se lo pone como un absoluto, lo que deriva de ahí es una ideología, porque está descontextualizada y absolutizada de la realidad. En la realidad, sí, la libertad existe, pero tiene un fin, tiene límites, tiene una función. Bueno, la ideología, al tomar ese concepto y exaltarlo, lo convierte en un monstruo. Y ahí surgen las ideologías erróneas que van a ir en contra del orden natural. Por eso es importante distinguir lo que es una doctrina de lo que es una ideología. O sea, una doctrina es un principio que refleja una realidad del orden natural. Y la ideología es una abstracción racional a priori que exalta un valor relativo. Por ejemplo, en este caso la libertad es relativa, pero al absolutizarla, vos la conviertes en un absoluto. Entonces, contra eso se ve la reacción de la filosofía realista que me parecía ser importante este aporte. Interesante, sería como una caricatura entonces la ideología. Sí. Una exageración. Sí, es claro, caricaturiza, desnaturaliza, descontextualiza valores relativos. Por ejemplo, la igualdad. La igualdad, somos iguales, sí, pero en tanto y en cuanto. Bueno, somos iguales en dignidad, en que somos hijos de Dios, pero no se puede hacer una absolutización de la igualdad y pensar de que es lo mismo un sabio que un ignorante, un virtuoso que un abyecto. Y
o la exaltación de la libertad que da pie al surgimiento de las ideologías libertarias, al liberalismo. Bueno, pero si uno diferencia de esa manera doctrinas de ideologías, habría que tener mucho cuidado con definir las mismas doctrinas, porque puede ser que hay muchas ideologías que son tomadas como doctrinas, y creo que en estos momentos la mayoría de las doctrinas son simples ideologías. Claro. Entonces hay que evitar confundirlas, y si uno las va a diferenciar de esa manera, poner muy bien los puntos para poder saber si estamos hablando de una doctrina o una ideología. Claro. Entonces pueden darse doctrinas que se dice que es una doctrina, pero sin embargo son ideologías planteadas, y creo que la mayoría de las doctrinas que conocemos hoy son simples ideologías con esa separación. Claro, sí. Porque todo lo que se ha hecho hasta el momento, yo creo que son la oportunidad de, digamos, pícaros, o gente que se adelantó para poder tener el beneficio de tener la palabra de orden, o la última palabra, y poder dirigir el grupo de personas que trabajan para el beneficio de los pocos. Entonces, creo que es lo que se da hasta el día de hoy. Por eso, la subversión de las ideologías que se han estado dando, hablaba recién de la negación de un orden natural y todo eso, yo no creo que sea algo que lo hayan pensado que sea así, sino que ha sido una picardía para poder subvertir la mente de los que no saben o los que no lo tienen tan claro, y poder convencer a la gente para manejar masas. Entonces, sobre todo para generar caos en beneficio de pocos. Entonces, bueno, creo que eso es lo fundamental, estar muy bien preparado, muy bien atento a qué es una ideología, qué es realmente una doctrina, y poder identificar los puntos positivos, los puntos negativos y entender. Claro, sí. Y ahí lo que hace la ideología más peligrosa es cuanto más toma de la realidad. Porque bueno, la ideología sabemos que es toma algo, un punto, y lo exagera, o simplemente queda en un laboratorio, por ejemplo, una ideología de laboratorio marxismo. Sí. Que no es que ha estudiado la sociedad, sacado los principios y ha hecho un compañero de principios, sino él de su cabeza ha hecho todos unos principios y después eso lo quiere aplicar al pueblo. Nos pasó aquí en Argentina, en Chile. Claro. Pero lo que tiene de peligroso muchas ideologías es, como se dice, que el diablo se viste de ángel de luz. O sea, no es que el 100% es falso, sino que toma algunos principios verdaderos para darle credibilidad. Por ejemplo, si yo defino al hombre como un ser de 4 extremidades, bueno, una definición muy ambigua, no deja de ser cierta, pero si yo lo defino como un ser azul, verde, bueno, eso no va a tomar forma de ideología porque no tiene apariencia de verdad. Si yo lo defino como un ser de 4 extremidades y hago saco consecuencias de eso, el día de mañana puedo decir, bueno, un caniche es un humano, un hombre que tiene 4 extremidades. Entonces saco conclusiones erróneas. Pero, yo digo, ¿tiene o no 4 extremidades humanos? Sí. Tiene cierta apariencia de verdad. Y eso es lo que lo hace más peligroso. Es lo que se ha hecho toda Claro. la vida, sacar de contexto, dar forma o apariencia de verdadero a cosas que son totalmente falsas, de verdades a medias, Claro. lo que se utiliza hoy en día en los medios de comunicación. Los medios de comunicación están justamente para plantear con cierta formato de verdad que uno, si no lo analiza bien, se traga todo lo que dicen. Claro, por sí. televisión, encima tiene el sello de la oficialidad, y lo que hacen es totalmente invertir el orden de la verdad, todo al revés, para arriba. Entonces, Hablando de la religión, ¿no? Por ahí cuando nuestro Señor Jesucristo los interpela a los fariseos y les pregunta sobre la cuestión de cuál es la ley principal. Y los fariseos dicen, sí, amar a tu prójimo, ¿no? Pero claro, ahí está la cuestión. Para ellos, ¿cuál es el prójimo? Claro, ahí, ¿quién es el prójimo? Entonces, claro, Jesús ya lo sabía cómo venía
eso también es muy importante cuando se habla de un tema, empezar definiendo los conceptos para que no haya equívoco. Se comienza diciendo A es A, B es B, y se trabaja con esos conceptos hasta el final. Porque si no, capaz que yo digo, por dar un ejemplo, si yo diría doctrina, tanto a la doctrina como a la ideología, el día de mañana va a ser un equívoco porque yo voy a entender con el término doctrina, por ejemplo, una ideología, y alguien que tiene un vocabulario más refinado dice, no, esto no es doctrina, es ideología. Pero claro, si yo uso un vocabulario no muy trabajado o equívoco, doy lugar a confusión. Pasa que hoy le decimos doctrina porque a lo mejor sale de una institución como un Vaticano, una iglesia, o está oficializado, por eso le decimos doctrina, pero termina siendo simple ideología. Claro. Y confundimos justamente porque por el origen de quien lo emite, al tener cierta autoridad reconocida, entonces ya le damos un valor de doctrina, no es así. Tal cual. Así que, bueno, por eso cuando vos decías orden natural, yo decía, ¿qué es exactamente definir el orden natural? Claro, sí. Está muy bien definido. Bien. Sí, sobre todo, bueno, el libro bueno, uno lo ve, es cortito, pero es como un compendio. O sea, cada capítulo te da los principios, cada capítulo tiene su tema en particular y te da primero principios. Si uno quisiera profundizar el libro, da para muchísimo. Entonces eso es interesante y va con definiciones y saca algunos principios de cada cosa. Define y saca algunos principios, pero si uno va al fondo, uno terminaría con un montón de cosas. Eso lo que queremos con este curso es dar un acercamiento al orden natural. Y después veremos el año que viene con qué profundizamos en algún tema en particular. Este año la idea es acercamiento a los conceptos fundamentales que tienen que ver con el orden natural. Feli, vos has tocado el tema del valor del magisterio, lo has tocado muy resumidamente. Sí. Sé que es un poco engorroso, por eso a lo mejor has optado por ser sintético, pero se sabe que las encíclicas, las alocuciones y todo lo que habla el sumo pontífice no tienen todo el mismo valor. No, claro, toda una escala de valor. Existe un magisterio ordinario y un magisterio extraordinario. ¿Podrías sintéticamente explicar la diferencia entre el magisterio ordinario, el extraordinario y el valor de cada uno y a qué nos compromete si no es muy extenso? No, puedo hacer un resumen muy por encima. Siempre que hablamos de magisterio en cuanto tal, el magisterio compromete en mayor o menor medida la infalibilidad del Papa. ¿Para qué? La infalibilidad papal, en mayor o menor medida. El magisterio no es opinión personal. Claro, no. Por eso hay que distinguir. Si el Papa si nos vamos al Concilio Vaticano I, el concilio señala cuáles son las 4 condiciones para el magisterio extraordinario. Y si hacemos una analogía para el magisterio ordinario, mutatis mutandis, son parecidas las 3 condiciones. Se dice que tiene que ser, primero, dado por la autoridad suprema, por el Papa, en cuanto tal, o sea, no basta que venga León XIV y diga, bueno, en la charla del café, sí, a mí me parece que el purgatorio no existe, por dar un ejemplo. O sea, no basta que sea el Papa el que emita una opinión, porque ese caso es una Como opinión persona privada o como teólogo privado. Tiene que ser el Papa en cuanto tal, como teólogo universal, con intención de él de enseñar la doctrina y con intención de imponer la doctrina. No es de imponer propiamente, pero es un acto de gobierno en cierto sentido. O sea, obliga. Es interesante ver 2 ejemplos históricos. Uno es claro, el uso de la infalibilidad que Pío XII con
el tema de la asunción de la Santísima Virgen. Pero tiene que ver también con la materia, claro. Con la materia, claro, tiene que ser de fe o costumbres. Sí o sí, fe o costumbre y para un dogma. Pero en materias anexas que hacen a la fe o costumbre también hay una cierta infalibilidad. Todo depende siempre del grado. Si estamos hablando de magisterio extraordinario, el grado máximo. Si es magisterio ordinario, depende si es depende de la intención del Papa también. O sea, está también la intención de imponer, o simplemente de enseñar, o de recordar, o simplemente alguna aplicación particular. ¿Y por qué el Papa tiene ese don de la infalibilidad? ¿De dónde viene? Viene de nuestro Señor, que le da a San Pedro, le da la triple autoridad de magisterio, de gobierno y de santificación. Sí, pero con ese versículo nos cambiaron la vida, nos modifican y nos manejan como quieren y nos terminan dominando la libertad de pensamiento sobre todo. Porque con eso de la infalibilidad del Papa, el Papa hizo bulas que se atribuye el derecho de ser el dueño del mundo. Bonifacio. No me acuerdo el Papa, no me acuerdo la bula, pero Bonifacio, como todos en el diluvio habían muerto, perdidos en el mar, entonces todos son, el único heredero es él, del mundo. Entonces el mundo le pertenece y así pudo hacer a través del Tratado de Tordesillas otorgar tierras de España, tierras de Portugal y todo eso, y siendo que había aborigen acá, había gente. Y que no conocía esas tierras y no le pertenecían en absoluto. No, pero ahí hay que hacer una distinción. Ahí está actuando como árbitro internacional. Sí, sí, pero Digamos, como es la ONU. de todos modos no tiene el derecho, pero se lo atribuye. Es que él no se lo atribuye propiamente. Son los estados que acuden a él como árbitro. Pero Así como cuando ha sido el tema del BIG de Latina Argentina, al hecho. han ido a Pero se atrevió a decir que habíamos muerto, que estábamos perdidos en el mar. Y por eso cuando se registra a un niño, se pierde el derecho, la potestad. Por eso cuando vamos a un juicio necesitamos un abogado porque estamos como ausentes. Por eso no nos podemos representar solos ante un juez. Por esa ley que viene del tal Bonifacio, ese que no me acuerdo el nombre ahora. Todo se hizo con intención de Fue dominio. terrible el daño que hizo Bueno, eso. yo en este momento creo que estamos en una sociedad producto de lo que se vino diseñando desde muchísimo tiempo atrás y toda esta corrupción que hay hoy no es un error de la dirigencia, sino que toda una planificación de la dirigencia para llegar a un fin último que, bueno, si uno lo empieza a revisar, está el sionismo atrás o adelante. Yo para no irnos mucho al tema, quiero rescatar el tema de la propiedad de la iglesia, del Papa, como dice así, sobre el mundo. Eso no era el magisterio infalible. Eso no era el magisterio infalible. De hecho, era una doctrina que estaba en boga en su momento y que tenía un sentido práctico. Ocurría que los reinos cristianos tenían conflictos por tierra, por eso, entonces iban al Papa y le pedían al Papa que exacto, que en medio del día a ver a quién le corresponde este territorio. ¿Por qué sucedía eso? Porque en realidad entre los pueblos nacían soberanos, como digamos, soberanos, se autoproclamaban, digamos, eran jefes de ciertos lugares y entre ellos no se iban a ¿cómo podríamos decir? Tenían que entrar en un acuerdo, entre ellos no se iban a entrar, mandaban guerras, hacían todo para que el pueblo, Lo importante es que no era magisterio infalible. El Papa decía, decía, bueno, no, miren, esto le corresponde por acá. Pero cuando vienen a América, claro, nuevamente surge la idea de que, a ver, porque Carlos V dice, inicia la conquista, pero como dice, le entra un cargo de conciencia, tenía conciencia cristiana, yo qué derecho tengo para ocupar estos territorios. Y entonces consulta con los teólogos.
y algunos teólogos que tenían filósofos, bueno, algunos teólogos que tenían esa mirada, esa concepción de que el Papa es el supremo, la suprema autoridad y tiene derecho a resolver las cuestiones estas, entonces acuden al Papa. Pero otros teólogos dicen, momentito, el Papa puede ser autoridad entre cristianos, pero aquí el conflicto involucra a gente que no es cristiana. Entonces buscan otra respuesta. Buscan la respuesta del derecho natural y se frena la conquista. Carlos V dice, no se sigue la conquista hasta que resolvamos esto. Eso fue en 1517, la controversia de Valladolid. Claro, Se paró 2 años la conquista. Inédito en la historia de la humanidad. 2 años. Porque en la historia de la humanidad el derecho se valía en la fuerza. Yo lo he conquistado, lo he vencido, lo he aplastado, lo voy a dominar y le quito todo. La moral católica no admite eso. Y no admite que sea el Papa el que resuelva esta situación. Entonces, ¿qué hacen? Los teólogos buscan una respuesta del derecho natural. Y entonces ahí se elaboran varias doctrinas. Por ejemplo, el derecho que tenían los católicos de ir en ayuda de los pueblos aborígenes que estaban siendo sometidos a tiranías, a crueldades, como sacrificios humanos, y que se alían a los españoles para liberarse de esa opresión. Ese es un argumento. Otro argumento es el derecho a transitar, a comerciar, en fin. Pero en definitiva, 2 años, dice. 2 años fue decir. 1517 a 1520 se para. Y lo que dice Edgardo es verdad. Pizarro se ha aliado con todas las tribus que eran sometidas por los aztecas. Con 400 hombres, los españoles doblegan a un imperio. por tener la ayuda de los otros países. Se unían todas las Muy creativa la seguridad tecnológica, porque eran las cabuces, ¿no? Eran cabuces que demoran mucho en cargar. Con el arco y flecha, antes que cargue usted la cabuz, recargue la arco y arco un montón de veces. Además era una fuerza. La diferencia la hace el apoyo de los otros aborígenes. Eran todos oprimidos por los salvajes y todos los indios en los españoles. Por eso es una muy importante, porque la gente cree que todo lo que dice el Papa es magisterio infalible. No es así. O sea, hay diferentes grados y la mayoría de las veces no es ni magisterio. O sea, el Papa puede hablar todo lo que quiera, pero tiene que realmente estar él queriendo imponer y queriendo enseñar para que sea magisterio. La mayoría, por ejemplo, Francisco, que hablaba todos los días, vaya una veces, una vez ha venido magisterio. Aparte de la regla de respeto a los linajes también, Sí, eso también, pero sí, es otra cosa. Pero sí, o sea, realmente para que sea magisterio cumple muchas condiciones que casi nunca se dan en la práctica. Son documentos muy especiales. Por ejemplo, la regla del Novaro de la 13, el mismo documento te dice que está dándote una enseñanza, que está haciendo toda la cosa. Hay otros documentos como, por ejemplo, San Pío V con la reina de Inglaterra, que es el documento muy controversial en la época, que dice que como había caído en la herejía, la reina no podía mandar. Eso él lo dice, pero por él. O sea, no es que lo fundamenta ninguna doctrina, sino él dice, la reina está persiguiendo al pueblo católico, bueno, ustedes tienen la posibilidad de rebelarse legítimamente contra la autoridad, de no acatar las órdenes que ustedes tienen de entregarse y todo eso. No es que está diciendo Dios me dice a mí que los libero a ustedes del yugo, sino que es una cosa, todo lo que es así, circunstancial, prudencial, Y opiniones personales también. Claro, puede ser opinión personal incluso. O sea, en toda la parte esa de aplicación concreta, Son condiciones excepcionales,
tiene el don de la infalibilidad. Y Solamente el gesto puede echar, puede pecar. De hecho, los papas tienen confesores. De hecho, pero siempre los católicos en general dicen que es infalible. Claro, sí, no, ese es un error muy común de decir todo lo que dice el Papa es verdad. No, así. A veces es muy Lo que pasa es que hay infalibilidad. Te pregunto, Felipe, por ejemplo, vamos a Que hacer Cristo cuando dice muere la teta. tu fe no va a desfallecer. Entonces, Ajá. todo lo que Eso sí, incorpora hay se infalibilidad. incorpora al magisterio. Una de las condiciones del matrimonio es que tenga continuidad con todo lo que se ha hecho antes. Si ve algo en el documento de cultura, propiamente no puede porque la función del Papa es explicitar y acrecentar lo que estaba ya dicho. Lo puede enseñar algo de cero. Por lo que significa, no, es eso, las relaciones de los, ¿cómo se llama esto que se han hecho los concilios de Nicea, y cosas, han escrito las reformas, han escrito todo. Pero la verdad que llega un punto donde la información, o sea, lo que pasa es que sin el principio de infalibilidad, la doctrina de Cristo nunca podía haber llegado intacta y pura. Se necesitaba un magisterio, porque si no hay un magisterio, la doctrina se va para cualquier lado. Y por eso que Cristo le da el don de la inerrancia para poder transmitir el depósito de la fe. Si no, esto se hubiese convertido en 10.000 sectas. La Iglesia Católica dice implosionan 10.000 sectas, como los evangélicos no tienen magisterio. donde existe un orden, ¿no? Que todo está transvertido, como se dice, hoy es un caos todo. Hoy es un caos todo porque hay una crisis dentro de la Iglesia, pero eso es otro tema. Yo no creo que venga de la Iglesia. La Iglesia es uno de los factores, viene de las decisiones políticas, viene de la falta de moralidad, falta de conocimiento, incluso de uno mismo, de la gente. La gente es nominable, entonces la llevan para allá, la llevan para donde quieren, le mienten, se juegan con las necesidades de la gente. Y hoy en día, ¿dónde está la Iglesia para hablar en contra del aborto? ¿Dónde está la Iglesia para hablar en contra de la injusticia? ¿Dónde está para ponerle frenos al gobierno que se va para... Hoy no hay diligencia de parte de nadie. Forma parte justamente del ejercicio del magisterio. Porque ¿de qué sirve que la Iglesia diga, miren, el aborto es un crimen y quien aborte está excomulgado? A nadie le interesa porque van a decir, eso es una opinión de los curas. No, hermano, eso es magisterio de la Iglesia, magisterio auténtico. ¿Entendés? Entonces, la destrucción del principio de autoridad del magisterio es lo que produce todo el desorden que hay en la sociedad, y ya sea filo en la economía, en lo social, en lo político, porque todos esos aspectos sociales, políticos, en el fondo son consecuencias de un desorden moral. Por ignorancia. Por ignorancia. Por ignorancia propia, pero la ignorancia está promovida. A la gente se la lleva a desconocer las verdades fundamentales, se la lleva, se la confunde, sobre todo en la misma religión, se impone creencias que no se sustentan y se ponen a hacer, ¿cómo se llama?, adoración, en vez de hacer una autoperfección. O sea, en vez de querer volcar para sí las buenas. O sea, si ven a un Cristo, en vez de considerarse inferior a Cristo, digamos, se consideran inferior a Cristo en lugar de tratar de ser como Cristo. Lo que pasa es que son dos aspectos de la misma moneda. Nosotros no podemos pretender ser dioses o iguales a Cristo si antes no lo adoramos. Yo no creo eso. Porque el ideal de perfección del ser humano es natural. Y uno tiene. ¿Y quién le ha puesto ese ideal de perfección? ¿De dónde sacó usted la Dios le puso usted el ideal de perfección
perfección. Si Dios no existiera, usted no tendría la más remota idea de lo que es la perfección. Usted tiene una idea de perfección porque Dios es la perfección. Y a la perfección, mejor dicho, a Dios que es la verdad, el bien, la belleza, usted tiene que tomar como ejemplo, adorarlo por virtud de filiación, es hijo de Dios, le debe justicia, adoración, y eso lo va a acercar a usted a Dios y lo va a hacer entrar en comunión con Dios y ser perfecto como Cristo. Pero son dos partes de la misma moneda. No puede hablar de perfección sin antes hablar de adoración. Yo en eso no estoy de acuerdo. Bueno, pero así. Pero nosotros los tiempos ya son cortos y bueno, lamentablemente la biblioteca tiene sus tiempos, ¿no? De todas maneras, las charlas continúan y el debate va a seguir. Bueno, muchas gracias. Quería contar algo, coincido mucho con él, pero hay una parte que no, porque digo, a mí me parece bueno que haya verdaderos cristianos